Hola, muy buenos días. Hoy les venimos a hablar de introducción a la teoría de grafos. Nuestro grupo está conformado por los estudiantes Elkin Sánchez, André Felipe Salas y Jair Enrique Ibargüen, y quien les habla, Melba Guevara. La introducción a la teoría de grafos son conjuntos de puntos llamados vértices o nodos que están unidos por líneas denominadas aristas o arcos, con los cuales es posible relacionar objetos como si las líneas unieran los puntos de una forma específica. Es decir, los grafos sirven para modelizar matemáticamente una estructura de datos. También permite medir propiedades territoriales como la conexión de la red y la conectividad de indicadores de homogeneidad e, isotropía. Los indicadores más utilizados son las diferentes expresiones de la accesibilidad. Aquí mi compañero les va a hablar sobre los tipos de grafos. En este video vamos a hablar de los tipos de grafo, que son grafo simple, multigrafo, pseudografo, grafo dirigido, multigrafo dirigido. Grafo simple. Este se caracteriza porque acepta una sola arista uniendo dos vértices cualesquiera. Multigrafo. Este se caracteriza aceptando más de una arista entre dos vértices. Pseudografo. Permite los bucles. ¿Qué son los bucles? Los bucles son las aristas que conectan un vértice consigo mismo. El grafo dirigido son las aristas que tienen una orientación, graficadas por medio de una flecha, y también permite más de una arista entre dos vértices. Grafo dirigido, multigrafo dirigido, permite tener múltiples aristas dirigidas relacionadas con dos vértices. Buenas tardes compañeros, mi nombre es Andrés Felipe y yo les voy a hablar acerca de las matrices y qué relación tienen estas con los grafos. En matemáticas, una matriz es simplemente un arreglo bidimensional de números. ¿Qué quiere decir bidimensional? Que tienen filas y columnas. Una matriz siempre se va a nombrar con una letra mayúscula y los elementos que hay en ella se nombran con la misma letra minúscula y con dos subíndices. El primero va a indicar la fila y el segundo va a indicar la columna. Es decir, que si nosotros queremos hallar el elemento A13, tenemos que desplazarnos una posición en la fila y 3 posiciones en la columna. Y para esto sirven los dos subíndices. Ahora les voy a explicar cómo pasar de matrices a grafos y de grafos a matrices. Ok, ese sería un ejemplo de una matriz. Como vemos, está simbolizada por una letra en mayúscula y los elementos que tienen pues filas y columnas. En este caso es una matriz 3x3 porque tiene 3 filas y 3 columnas. Ahora, como ya sabemos, esto es un tipo de grafo. Vamos a pasar de este grafo a una matriz. Ahora, lo primero que tenemos que hacer es saber que estos puntos que yo hice en círculos se llaman aristas y las líneas se llaman vectores. Esto nos va a ayudar porque hay dos formas de pasar de grafos a matrices y hoy vamos a ver las dos. Entonces lo primero que vamos a hacer es anotar los vectores tanto vertical como horizontalmente. Una vez hayamos anotado las aristas horizontales y verticalmente, vamos a proceder a anotar los elementos. Ahora, nosotros vamos a anotar o a copiar un 1 cuando cuando los dos aristas estén conectadas entre sí por un vector, y vamos a marcar 0 cuando no estén conectadas por un vector. ¿Qué significa esto? Pues vamos a verlo. Vamos a trabajar primero con el 1, ¿cierto? Entonces me están diciendo que si el 1 tiene alguna relación con este otro 1.
como vemos aquí, el 1 tiene una relación con el 5 y tiene otra relación con el 2, pero no tiene una relación con sí mismo. Entonces marcamos 0, ya que no tiene ninguna relación con sí mismo. Seguimos, el 1 tiene una relación con el 2, vemos que el 1 tiene una relación con el 2, o sea que marcamos 1. 1 tiene una relación con 3, vemos que 1 no tiene ninguna relación con el 3, entonces marcamos 0. Tampoco tiene una relación ni con el 4 ni con el 6, así que el 4 y el 6 ponemos 0 y el 5 ponemos 1. Ponemos 1, perdón, ya que vemos que el 1 sí tiene alguna relación con el 5. Vamos a seguir con el 2. El 2 tiene alguna relación con el 1, pues vamos a ver, vemos que el 2 tiene una relación con el 1. Ahora, entonces ponemos un 1, ya que sí tiene alguna relación. El 2 tiene alguna relación con el 2, vemos que no tiene ninguna relación con sí mismo, así que ponemos un 0. 2 tiene alguna relación con el 3, vamos, 2 sí tiene alguna relación con el 3, ya que se están conectados por algún vector, entonces ponemos 1. 2 alguna relación con el 4, vemos que el 2 no tiene ningún vector con el 4, así que marcamos 0. 2 relación con el 5, no tiene ninguna relación con el 5, así que también ponemos 0. Y el 2 alguna relación con el 6, tampoco tiene ninguna relación con el 6, así que ponemos 0. Y así vamos a hacer con todos los demás. Y así sería como quedaría nuestra matriz terminada. Ya después le pondríamos simbolizada con la letra mayúscula y pues los elementos. Hay que recordar que después estos unos del 1 al 6 de verticales y horizontales pues hay que eliminarlos, o habría que hacer paréntesis, ya que eso no hacen parte en sí de la matriz, solo son como una guía para guiarnos. Entonces tendríamos que este grafo está representado con una matriz así, de esta forma. Ok, ahora vamos a ver cómo pasar de matrices a grafos. Sería lo mismo, simplemente vemos la matriz, ¿verdad? Sabemos que la matriz tiene 6 por 6, entonces lo que vamos a hacer es hacer 6 puntos. Cabe resaltarte que los puntos no importa el orden, ya que lo que importa es cómo están conectados entre sí, no importa la forma que tengan. Ahora, vamos a enumerar estos números, es decir, 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y empezamos a ver cuáles tienen relaciones con cuáles y empezamos a entrelazarlos. Es decir, el 1 no tiene ninguna relación con el 1, así que este no tiene relación con ninguno. Vemos 1 y 2 está en 1, o sea que sí tiene una relación. Es decir, que pasa una línea entre el 1 y el 2. 1 y 3 no tienen, no paso ninguna línea. 1 y 4 no tienen, tampoco. 1 y 5 sí tienen, así que voy a pasar una línea entre el 1 y el 5. Quedaría así. Ahora vemos 2 y 1 tienen, pero entonces ya tengo 2 y 1, así que no la vuelvo a marcar. 2 y 2 no tienen, 2 y 3 tienen, así que el 2 con el 3, otra línea. 2 y 4, 2 y 5, 2 y 6, todos están en 0, por lo que no tiene ningún otro. Ahora seguimos con el 3. 3 con 1 no tiene, perdón, 3 con 2 sí tiene, pero ya tenemos 3 con 2. 3 con 3 no tiene, 3 con 4 sí tiene, así que la línea. 3 con 5 y 3 con 6 no tiene, así que así lo dejamos y seguimos haciéndolo con el 4, con el 5, con el 6. Aquí vemos que 4 con 3 sí tiene, pero ya tenemos 4 con 3. 4 con 5 no tiene, así que ponemos 4 con 6 tiene 1, así que vamos a hacerle una línea hasta el 6.
Ahora, con el 5, 5 con 1 sí tiene, ya tenemos 5 con 1, 5 con 2 no tiene, 5 con 3 está en 0, 5 con 4 está en 1, pero ya tenemos 5 con 4, y 5 con 5 y 5 con 6, todos dos están en 0, así que no tiene. Seguimos con el 6, el 6 vemos que todos están en 0, menos el que está con el 4, así que vemos que 6 y 4 tienen una línea, pero ya tenemos la línea. Entonces así sería como pasamos de matrices a grafos, simplemente viendo qué elementos están en 1 respecto a las filas y a las columnas, y vamos pasando los vectores mediante las aristas. Como dije anteriormente, la forma del grafo no importa, es decir, el 6 puede estar por acá arriba, el 3 por acá abajo y así sucesivamente. Lo único que importa es que los vectores, es decir, que el 1 esté conectado con los que debe de acuerdo a la matriz, y así sucesivamente. Ya la forma puede cambiar, podemos decir que este y este otro son totalmente iguales. Ahora, ya vimos una forma de cómo pasar de grafos a matrices y viceversa. Ahora vamos a ver otra forma de pasar de matrices a grafos. En esta forma tenemos que enumerar también los vectores o las líneas que conectan a las aristas. Entonces vamos a enumerarlas como E1, E2, y listo. Aquí lo tendríamos: E1, E2, E3, E4, E5 y E6. Los puse así en desorden para que se dieran cuenta de que por el orden no importa, simplemente que sepamos cómo se llaman las líneas. Ahora vamos a ver cómo pasamos a una matriz. Primero que todo vamos a simbolizar la matriz y vamos a anotar. Ok, para este segundo modo lo que tenemos que hacer es, ya no vamos a escribir los números tanto verticales como horizontales, sino que vamos a escribir los números y vamos a escribir el nombre de los vectores. Y lo que vamos a hacer es lo mismo que hicimos con la matriz pasada, es decir, si el 1 tiene si choca o tiene alguna conexión, en este caso con el vector E1. Vamos a ver, el 1 tiene una línea con el vector E1, así que aquí lo mismo, iría 1. El 1 tiene otra con el vector E2, así que en el vector E2 también iría 1. Vemos que no tiene ninguna otra, así que el resto van en 0. Listo, vamos con el 2. El 2 tiene con el E1, así que se pone 1. Y tiene otra con el vector E4, así que con el vector E4 vamos a poner 1 y el resto van en 0. Lo mismo hacemos con la 3. La 3 vemos que tiene una conexión con el E5, vamos 3, E5, 1, y tiene otra con el E4, así que vamos 3, E4, otro 1 y el resto van en 0. Y así vamos a hacer con todas las otras. Y listo, una vez hayamos terminado todo, así nos quedaría la tabla para pasar de grafos a matrices de esta segunda forma. Ahora vamos a ver cómo podemos convertir esta matriz con este grafo. Entonces lo que yo les voy a recomendar es que primero que todo hagamos las líneas, es decir, los vectores, y los enumeremos. Listo, aquí ya tenemos primero las líneas y las enumeramos. Entonces va a ser simple. Este modo en teoría es más simple. Vamos a empezar con la E1, ¿cierto? E1. Vemos que la 1 tiene con el 1 y con el 2, lo que significa que en los dos lados que está, o sea, que en los dos extremos, en una va el 1 y en una va el 2. Pero entonces, ¿cuál es cuál? Porque si, por ejemplo, acá, ¿cuál es cuál? Porque si acá ponemos el 2, vemos que entonces el 2 automáticamente tendría una conexión con la E2. Pero si vamos a la E2, vemos que no tiene, entonces nos quedaría incorrecto. Entonces, ¿qué tenemos que hacer aquí? Pues simple, sabemos que va 1 y 2. En una va 1 y en la otra va 2. Vamos a coger un lado cualquiera, este. Y vemos cuál es el otro lado.
Vamos a empezar por el 1. El 1 tiene conexión con el E1, sí tendría, y con el E2 también. También quedaría, o sea que ya sabemos que aquí va el 1 y por consiguiente aquí iría el 2. Vemos que el 2 tiene una conexión con el E4, verificamos 2, E4 y ahí nos quedaría. Seguimos. El E4 tiene otra conexión, vamos, el 4 con el 2, ¿cierto? Ahí lo tenemos. Y con el, perdón, con el 2 y con el 3, ¿cierto? Entonces sabemos que si ya tiene una con el 2, aquí iría ¿cuál? El 3. Vemos que el 3 choca con el... Y listo, así seguimos rellenando los otros y ya tendríamos en sí la forma del grafo. Y así pasamos de esta forma a este grafo. Eso ya fue todo y ya a lo siguiente vamos a ver qué es el isomorfismo en los grafos. Muy buenas noches, compañeros. Mi nombre es Jair Enrique Organ Perea, estudiante primer semestre de Ingeniería de Sistemas. Hoy vengo a hablar acerca de lo que son los isomorfismos de grafos. En matemática, un isomorfismo de grafos, del griego isomorfos, igual forma es un homomorfismo, más generalmente un morfismo, que admite un intervalo en el concepto matemático de isomorfismo. Pretende captar la idea de tener la misma estructura. Esto quiere decir que busca tener la misma estructura, son los que tienen la misma estructura, como bien saben, de los isomorfismos. La complejidad. Los problemas matemáticos se pueden deducir en primera instancia en dos grupos. Primer problema, problemas indivisibles. Son aquellos que no se pueden resolver mediante algoritmos. Como muy bien lo escucharon, son aquellos que no se pueden resolver mediante algoritmos. Segundo, problemas divisibles. Aquellos que cuentan al menos con un algoritmo para su cómputo. Son aquellos que sí se pueden resolver mediante algoritmos. Ya, gracias. Eso es lo que yo venía a hablarles sobre lo que son los isomorfismos de grafos. Gracias.